Primero vamos a definir lo que es un ángulo en posición estándar. Ok, tenemos un plano cartesiano donde el eje horizontal es el eje de X y el eje vertical es el X de Y. Un ángulo en posición estándar será aquel que tenga su lado inicial en el eje positivo de X, o sea en el primer cuadrante, y su lado terminal hacia afuera. Ya que definimos lo que es un ángulo en posición estándar, podemos definir lo que son los ángulos coterminales. Los ángulos coterminales son los dos ángulos en posición estándar que tienen un lado terminal común. ¿Cómo se entiende esto? Cuando ponemos un plano cartesiano y nos dicen que tenemos un ángulo, digamos, de 30 grados, este será nuestro ángulo inicial. Los dos ángulos coterminales serán otros dos ángulos que tengan también su inicio en el eje positivo de X y que terminen en esta misma línea. Esto es lo que se entiende por un lado terminal común. ¿Cómo obtenemos esto? Para obtener los ángulos coterminales, lo único que tenemos que hacer es tomar la medida del ángulo inicial, que es 30, y sumarle y restarle 360. Entonces, si tenemos 30 más 360, esto sería igual a 390. Y 30 menos 360 se igual a menos 330. Estos dos, 390 y menos 330, serán los dos ángulos coterminales del ángulo inicial que nos dieron de 30 grados. ¿Cómo lo dibujamos? Los ángulos positivos, o sea el de 390 grados, van a girar siempre en el lado inverso a las manecillas del reloj, o sea hacia la izquierda. Si tenemos el inicio aquí, un ángulo de 390 grados dará primero la vuelta completa de 360 más 30 grados para completarlo. Aquí tenemos ya nuestro ángulo de 390 grados. Para el otro lado coterminal, el que es negativo, girará en el sentido inverso, hacia la derecha o como lo hacen las manecillas del reloj. Se iniciará también, como ya dijimos, del mismo lado inicial, o sea, el eje de las X, pero girará hacia la derecha para terminar en el mismo lado terminal. Este es nuestro lado terminal. Este ángulo medirá menos 330 grados. Así es como se obtiene los ángulos coterminales de cualquier ángulo. Uno será positivo y el otro será negativo. Ahora, otra manera de sacarlo es cuando nos dan la medida de nuestro ángulo en radianes. En este caso, en lugar de sumar y restar 360, sumaremos y restaremos dos veces pi. Es la misma operación, simplemente depende de la unidad de medida que nos den para el ángulo. Listo. Muy bien, ya que definimos lo que es un ángulo en posición estándar y los ángulos coterminales, pasamos a lo siguiente, los ángulos de referencia. Un ángulo de referencia será un ángulo que siempre será agudo, es decir, menor a 90 grados. Pero, ¿qué es lo que distingue a estos ángulos de referencia de cualquier otro ángulo agudo? Cuando tenemos nosotros el plano cartesiano con un eje de X y un eje de Y, el ángulo de referencia será el ángulo que se forma por el lado terminal de un ángulo, o sea, este lado, y el eje de X, que será el eje horizontal. Ahora,
cuando nos den este ángulo, es importante entender que el ángulo de referencia no es este. El ángulo de referencia es todo lo que resta aquí para llegar de nuevo al eje de X. Dependiendo del cuadrante donde se encuentre el ángulo, será la fórmula para obtener nuestro ángulo de referencia. Entonces, vamos a ir uno por uno. En el cuadrante número 1 tenemos, por ejemplo, este ángulo. En el cuadrante número 1, la fórmula es muy fácil, pues el ángulo de referencia, que se representa siempre de esta manera, será siempre igual al ángulo que nos dieron originalmente. Entonces, si el ángulo que nos dan mide, por ejemplo, 30 grados, el ángulo de referencia también, pues es el ángulo, como ya dijimos, del lado terminal con el eje de X. Ahora, en el cuadrante número 2. En el cuadrante número 2, si nuestro ángulo es, por ejemplo, este, que tiene una medida, digamos, de 110 grados, entonces el ángulo de referencia será el que resta para completar los 180 grados y llegar otra vez al eje de X. Eso se transfiere a la fórmula de ángulo de referencia es igual a 180 menos el ángulo dado. Lo que sería ángulo de referencia es igual a 180 menos 110. En este caso, nuestro ángulo de referencia, que es este, mediría 70 grados. En el tercer cuadrante, si tenemos un ángulo que mide más de 180 grados, por ejemplo este que puede medir aproximadamente 230 grados, nuestro ángulo de referencia será este, el ángulo que se forma con el eje de X y el ángulo terminal. Aquí lo que puede pasar es que nos confundamos y que creamos que el ángulo de referencia es este, pero no, porque tenemos que recordar que el ángulo de referencia tiene que ver siempre con el eje de X, el lado vertical. Entonces, la fórmula sería ángulo de referencia es igual a el ángulo original, el ángulo que nos dieron, menos 180. En este caso, el ángulo de referencia es igual a 230 menos 180. Entonces, nuestro ángulo de referencia, mide 50 grados. Y por último, vamos con el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante tenemos más de 180 grados, prácticamente la vuelta completa. Un ángulo que mide, por ejemplo, 310 grados. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestro ángulo de referencia? El ángulo de referencia es ángulo agudo que llegue al eje de X. Entonces, sería este ángulo. No puede ser este, porque aunque también llega al eje de X, es un ángulo obtuso, mide más de 90 grados, por lo tanto no nos sirve. El que necesitamos obtener, el que es el ángulo de referencia, será este. La fórmula que tenemos es ángulo de referencia es igual a 360 menos el ángulo original. En este caso sería igual a 360 menos 310. Por lo tanto, el ángulo de referencia mide 50 grados. Listo.